Bueno, pues la mesa que tenemos ahora es de activismo ambiental para minimizar y transformar nuestro impacto. ¿Vale? Hace justo una semana finalizó la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP27. Y bueno, en esta conferencia se puso de manifiesto repetidamente la complejidad geopolítica a la que nos enfrentamos. También se habló de la tolerancia cero para el lavado verde, el greenwashing, del que hablábamos en la mesa anterior. Y bueno, y seguimos hablando del Acuerdo de París, de no superar el 1,5 grados de calentamiento global, pero no sé si acabamos de tener clara la hoja de ruta con acciones contundentes que parece que necesitamos para cumplir con ese objetivo. Y nada, hoy, último viernes de noviembre, coincide con el dramático Black Friday. Dramático me refiero a nivel ambiental. Pues hoy vamos a hablar de acciones para contribuir a la mitigación del cambio climático y la economía circular, ya que hay organizaciones y entidades que ya están apostando por implantar acciones claras en este sentido. Y bueno, vamos a hablar hoy con cinco ponentes. La primera intervención será de Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y directora meteorológica del Tiempo.es, que nos pondrá en contexto sobre la situación climática y nos hablará de la evolución del cambio climático antropogénico y los fenómenos meteorológicos extremos. Mar, ¿estás por aquí? Sí, hola. Aquí estoy. ¿Me oís, no? Sí. Aquí estoy. Espera, que os presento a todos primero y después ya te escuchamos. ¿Vale? Después hablará May López, la directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, que nos va a hablar sobre el movimiento, sobre el ODS 12, que es sobre consumo y producción sostenibles, y la iniciativa del Toolbox de zonas de bajas emisiones para ciudades más sostenibles. Hola, Gracias May. por invitarnos. Hola, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Hola, gracias. Después hablaremos también con Joan Lluís Rubio, que es director corporativo de marketing y sostenibilidad en ADER, que es una empresa de servicios dedicados al transporte de mercancías. Y él nos hablará de acciones en la organización que repercuten positivamente en la mitigación del cambio climático y la economía circular. Buenos días, Joan Lluís. Buenos días a todos. Buenos días. Y tenemos también a Cristina Canalias, Marketing Manager en Grupo Agua de Happy Hour. Se dedican al agua microfiltrada para diferentes usos y nos hablará de acciones en la empresa para la economía circular y la mitigación del cambio climático. Hola, Cristina. Hola, buenos días. Buenos días, gracias. Un saludo a todos. Gracias. Y para finalizar hablaremos con nuestro compañero Arnau Domènech, que de la Secretaría Técnica del Programa Voluntario de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Y este programa, bueno, es una propuesta para incentivar a entidades sociales a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Arnau, hola. Hola. Hola, buenos días. Muy bien, pues sin más, bueno, os animo a todas las personas asistentes a que en el apartado de chat o el de preguntas y respuestas nos podáis dejar vuestros comentarios y preguntas y las recuperaremos al final de la mesa. Os dejo con Mar Gómez, ¿vale? Doctora en Ciencias Físicas y directora meteorológica del Tiempo.es, que nos pondrá en contexto de la situación climática, de la evolución del cambio climático antropogénico y los fenómenos meteorológicos extremos que empezamos a observar. Gracias, Mar. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Como bien ha dicho María, yo soy doctora en Ciencias Físicas y actualmente pues, soy la responsable de Meteorología y Climatología del Tiempo.es. Y os voy a poner un poco en contexto de la situación real que tenemos ahora mismo, de cómo está evolucionando y lo que esperamos en los próximos años, porque creo que es importante que tengamos todo esto en mente para poder tomar esas acciones de forma adecuada y poder adaptarnos y mitigar los efectos del calentamiento global.
Bueno, yo creo que no hace falta que os diga que todos sabemos que estamos inmersos en una situación de calentamiento global que está propiciando un cambio climático en nuestro planeta. De hecho, ya no hay dudas, por si las había hace unos años, pues más del 99,9% de la comunidad científica está alineada en este sentido, y es que la responsabilidad pues es totalmente nuestra, ¿no? El ser humano al final ha propiciado este calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que ha emitido a la atmósfera desde la revolución industrial. Y es cierto que el clima sabemos que no es una entidad estática, sino que va cambiando, ha cambiado mucho en el pasado y cambiará en el futuro. Y desde luego, pues el clima del pasado no tiene nada que ver con el que tenemos ahora. No es lo mismo el clima que teníamos en la última glaciación hace 80.000 años que el del Triásico, el del Carbonífero o el de la actualidad, ¿no? Es cierto que el clima va evolucionando y va cambiando. Pero lo que está pasando ahora es algo que no cuenta con precedentes y es algo que además es absoluta responsabilidad nuestra. El calentamiento global que tenemos ahora mismo es el más brusco y el más rápido de todos los cambios de los que al menos tenemos constancia, y como digo, nunca una especie había estado implicada en ser responsable de un cambio climático del planeta, y ahora mismo pues somos nosotros. Os decía que todo esto comenzó en la revolución industrial, cuando empezamos a emitir millones de toneladas de combustibles fósiles a la atmósfera, gases como el dióxido de carbono o el metano, que se han ido incrementando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado esta situación? ¿Ha empeorado drásticamente, como leemos en muchos informes en los últimos años? Bueno, pues por desgracia, la respuesta en este caso es afirmativa, ¿no? En las últimas décadas el calentamiento global se ha acentuado y a las pruebas nos remitimos, lo estamos viendo en muchos de los efectos que estamos experimentando ya en nuestra propia piel. En cuanto a datos, si echamos un vistazo, ahora mismo estamos 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales. Parece que 1 grado puede ser poco, pero en realidad es mucho, porque hablamos de una media a nivel mundial, ¿no? Por eso el objetivo es no sobrepasar ese 1,5 grados a mediados de siglo, y por eso siempre los profesionales decimos que ese medio grado importa y mucho. Hay mucha diferencia entre ese 1,5 grados y 2 grados a nivel consecuencias, ¿no? En el planeta. Más datos, bueno, pues sabemos que el periodo entre 2015 y 2019 se ha ido observando un incremento continuo y muy rápido de esos niveles de dióxido de carbono, de otros gases de efecto invernadero, y por ejemplo la tasa de aumento del dióxido de carbono fue de casi un 20% superior a la de los 5 años anteriores. Así que, bueno, este gas es un gas de efecto invernadero que tiene un periodo de residencia bastante alto en la atmósfera, puede estar durante siglos, aún más tiempo en los océanos, y yo siempre digo que la atmósfera ahora mismo es como un vertedero, ¿no? O sea, podemos parar de emitir ahora mismo, podemos parar de echar todos esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero el efecto se va a sentir durante los próximos años, porque digamos que esa basura no se descompone de forma inmediata, ¿no? Entonces siempre intento poner este símil porque me parece bastante ilustrativo. Esa basura va a seguir ahí, aunque nosotros ahora mismo parásemos de emitir. Obviamente debemos parar para que eso no empeore, pero sí que debemos saber que esos efectos van a continuar. Por eso se habla muchas veces de ese punto de no retorno. ¿Qué efectos está teniendo esto? Pues el derretimiento de los glaciares. A mí me gusta decir siempre que aunque el Ártico nos pille muy lejos, en realidad el Ártico somos todos, nos afecta de forma directa porque los efectos que se están produciendo allí se están produciendo a una escala mucho más rápida que en el resto del planeta. El Ártico se calienta 4 veces más que el resto del mundo. Hace, pues creo, unos 4 o 5 años que di una charla en concreto en Naciones Unidas sobre el Ártico y hablábamos de que se calentaba al doble. Ahora ya estamos 4 veces más, y eso tiene unos efectos en el clima de todo el planeta, es decir, nos afecta aunque parezca que nos pilla muy lejos, ¿no? Se derriten los glaciares, que son suministro de agua en importantes comunidades, se acidifican los océanos, algo que afecta obviamente al ecosistema, también a la alimentación. Se reduce el hielo en general, tenemos olas de calor marinas, incendios cada vez más severos, cada vez más devastadores, que arrasan el paisaje y nos afectan a nosotros directamente y obviamente a todos los seres vivos. Las olas de calor en España, especialmente las olas de calor, cada vez están siendo más intensas. Si miramos lo que ha sido este verano, prácticamente ha sido una ola de calor continua, ¿no? Y los fenómenos meteorológicos extremos en España ya estamos viviendo algunos de ellos. Esta semana justamente teníamos la oportunidad de dar una charla para resumir un poco lo que estaba siendo este año 2022,
Y bueno, pues uno de los fenómenos también meteorológicos extremos que hemos destacado ha sido la importante calima que tuvimos a principios del año pasado, que nos dejó el cielo completamente naranja. Esas intrusiones de calima cada vez son más frecuentes en nuestro país, cuando antes eran muy puntuales o afectaban sobre todo a Canarias. Así que bueno, la situación pues debe preocuparnos, porque los últimos 7 años han sido los más cálidos desde 1850, cuando se empezaron a registrar esas temperaturas a nivel global. El 2021 fue el 5.º año más cálido desde que se tienen registros, y ya os digo que seguramente este 2022 pues, se une a esa lista de años más cálidos. Vamos batiendo récord tras récord, y debemos actuar, ¿no? Y al final actuar significa pues llevar esas emisiones a cero, porque son las emisiones que provocamos nosotros las que están provocando esto. Así que si estamos en esas concentraciones de gas invernadero más altas que nunca en la historia, pues es porque al final los seres humanos con nuestras emisiones las estamos provocando, y hay que llegar a cero lo antes posible, y lo antes posible pues es a mitad de siglo. Breve resumen también de los fenómenos meteorológicos extremos, porque os he mencionado algunos, pero sí que me gustaría también dar algunos datos para que seamos conscientes de lo que se está produciendo, en concreto también en nuestro país, pero obviamente esto es algo global y que afecta de diferente manera a cada país y a cada economía, a cada sociedad. Debemos saber que más del 90% de los desastres naturales están relacionados con el tiempo, con la meteorología. ¿Qué es un fenómeno meteorológico extremo? Bueno, pues son fenómenos atmosféricos que se caracterizan sobre todo porque son muy intensos y son muy virulentos. Ejemplos: olas de calor, olas de frío, ciclones tropicales, inundaciones, sequías. La mayor parte de ellos se están viendo exacerbados, se están viendo incrementados por este calentamiento global. Y es que sabemos que ese calentamiento global y estos fenómenos son más extremos y que han causado además un aumento de los desastres naturales en los últimos 50 años, y sobre todo ha afectado de forma desproporcionada a los países más pobres. Antes mencionabais la última COP. Bueno, prácticamente no se ha llegado a nada más que a crear un fondo económico para ayudar a esos países más pobres. Así que vamos sumando COP tras COP sin realmente ponernos manos a la obra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí que sabemos a nivel científico que realmente las consecuencias, y sin ánimo de ser pesimistas, sino más bien realista, pues pueden empeorar. El número de extremos meteorológicos está aumentando y se va a volver más frecuente y más grave como resultado de la situación que tenemos. ¿Esto qué implica? Pues que esas olas de calor sean más largas, más severas, más intensas. Ahora os daré algunos datos de España, ya lo estamos midiendo. Las sequías. Pues las sequías son un fenómeno recurrente a nivel meteorológico, pero pueden intensificarse, al igual que las precipitaciones pueden ser más intensas también en otras zonas del planeta. Los incendios forestales, los huracanes de mayor categoría pueden ser más devastadores también. En fin, hay una larga lista de fenómenos que pueden afectar, tanto con pérdidas humanas, económicas y por supuesto con un daño en el ecosistema. Como os decía, pues en concreto en España las olas de calor quizás sea el fenómeno que es más evidente, se han vuelto más frecuentes, más intensas en la mayor parte de la Tierra desde 1950, pero España es uno de los países más afectados en este sentido, y de hecho de la Unión Europea es el país más afectado por el calentamiento global. Nuestro verano dura más, dura 5 semanas más que en los años 80. Ya veis que a veces comienza antes o incluso termina más tarde. Las temperaturas que hemos vivido en los últimos meses anormalmente altas, incluso ahora en noviembre, para ser noviembre estamos teniendo temperaturas muy elevadas. Bueno, pues sabemos que las olas de calor en concreto sí que se pueden atribuir de forma directa a este calentamiento global. A nivel internacional, pues destaco también, como no me puedo extender mucho, pues destaco los ciclones tropicales. Se vuelven más intensos tanto en la velocidad del viento como en la intensidad de los fenómenos que van asociados a ellos. Sí que prevemos que en los próximos años no que haya un mayor número de huracanes, sino que estos sean más intensos, más devastadores y provoquen más daños. De hecho, algunos países como Estados Unidos pues ya empiezan a trabajar en prepararse para ello. No trabajan en frenar esas emisiones, sino en preparar un plan de acción para esos huracanes más devastadores, ¿no? Y luego, bueno, pues sabemos que también las lluvias monzónicas se pueden ver afectadas. El monzón en muchas zonas del sudeste asiático afecta a países especialmente pobres, y allí, bueno, pues no tienen
tantos planes de adaptación como los que se plantean en los países más desarrollados. Así que, bueno, el resumen de estos fenómenos meteorológicos extremos sería este. No me quiero extender mucho porque no sé cuánto llevo yo y si sigo hablando pues lo mismo me tiro mucho rato, pero sí que quería poneros un poco en contexto de la situación actual que hay, de cómo va a evolucionar en los próximos años y de lo que ya estamos viviendo, porque creo que es la única forma de que seamos conscientes a la hora de poner ciertas medidas. Muchas gracias, Mar. Me quedo con tu frase terrorífica, ¿no? La atmósfera es como un vertedero y así seguirá siendo, a menos que reduzcamos drásticamente las emisiones. Bueno, gracias por poner luz científica sobre el cambio climático y compartir con nosotros pues, todos esos datos sobre la situación real. Gracias. Y sin más, damos paso a May López, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible. Ella nos va a hablar sobre el movimiento, sobre el ODS 12 y la iniciativa de Toolbox de zona de bajas emisiones para ciudades más sostenibles. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, son 2 diapositivas, pero aprovechando que el foro, y una vez más gracias por invitarnos, pues un poco para que conozcáis también quiénes somos, ¿no? Empresas por la Movilidad Sostenible es una plataforma que agrupa más de medio centenar de organizaciones, una de ellas ADER, hoy aquí presente, y son organizaciones que están impulsando el cambio en la movilidad sostenible, porque efectivamente, como bien indicaba antes Mar, pues estamos en una crisis ambiental y lo importante es que las organizaciones empecemos también a impulsar esos cambios, ¿no? Si me permitís, estamos impulsando muchos cambios, haciendo muchas cosas, pero si me permitís os voy a hablar de estas en concreto, ya que estamos hablando pues, de ese activismo ambiental. Antes de nada, deciros que bueno, coordinamos los premios internacionales de movilidad, así que todos aquellos que están hoy escuchándonos, estaríamos encantados de que se presentasen a estos premios, que están abiertas las candidaturas hasta el 22 de febrero. Es la 3ª edición ya y ahí estamos premiando proyectos espectaculares que están pues, cambiando la movilidad en las ciudades y haciendo que sean más sostenibles desde un punto de vista ambiental, desde un punto también de vista económico y social. Os invito también a que veáis quiénes son tanto ese jurado de excepción con el que contamos como esas iniciativas que han sido premiadas en las ediciones anteriores y que están en nuestra página web, porque son muy inspiradoras y lo que buscamos es replicar esos modelos y que podamos entre todos generar impactos de forma rápida. Como bien decías, hoy es un día muy negro para la sostenibilidad. Además nos lo están diciendo, hoy es el Black Friday, un día muy negro para la sostenibilidad. No se nos debe de olvidar que tenemos efectivamente unos objetivos de desarrollo sostenible y hay uno que es muy evidente, igual que ese Black, hay uno que es el ODS 12 que habla de ese consumo y producción sostenible, responsable. Y precisamente hoy es todo lo contrario, ¿no? Estamos dejando de consumir, fijaros, durante el primer mes de noviembre, durante ese primer periodo, para luego consumir todo de golpe, sin sentido, en este último momento, donde hacemos que esa consolidación de venga, compro de forma inconsciente e impulsiva, haga que estemos repartiendo mercancía en muy corto espacio de tiempo, que se incluso pues, aumente un 30% la flota en la ciudad para esa distribución, algo que no tiene sentido, algo que tiene un coste ambiental, no solo en ese CO2 que nos comentaba Mar, también esa calidad del aire que está matando a más de 400.000 personas solo en Europa, que además incremente los accidentes laborales, que además incremente ese ruido, que no deja de ser también otro contaminante, que además se generen una cantidad de residuos que no tienen sentido, ya que muchas de esas compras compulsivas que estamos haciendo se devuelven. De hecho, ya en torno al 33% de la gente compra sabiendo que va a devolver. Compramos 3 tallas, 3 colores, total la devolución es gratis y no es gratis. Nos está suponiendo mucho coste, insisto, ambiental, económico y social. ¿Y por qué económico? Porque el 60% de esa compra online que vamos a hacer estos días está capitalizada a nivel mundial por 4 marketplaces. Por lo tanto, es el momento de que seamos conscientes de que
no juegan en igualdad de condiciones tampoco fiscalmente, por lo tanto tenemos una crisis económica y también tenemos mucho que hacer para evitar esa crisis económica, que es ahora mismo apoyar al comercio local o a ese comercio que sí está contribuyendo allí donde opera, pero luego ser conscientes de que como estamos adquiriendo productos a través de Marketplace, esas devoluciones cuesta tanto gestionarlas, almacenarlas, manipularlas y devolverlas al país de origen, que no suele ser local, sino un país bastante externo y alejado de donde consumimos, que muchas de ellas acaban con etiquetas, que lo hemos visto, ¿no? Ya cada vez es más evidente el dato, en esas montañas de 12, 14 metros que se dice pronto en el desierto de Atacama, de ropa con etiqueta sin usar, ¿no? Entonces seamos conscientes de que nos estamos jugando mucho en estos últimos meses y que yo compro, yo decido, es la campaña que está ahora mismo Slow Fashion movilizando, de la que nosotros formamos parte como entregasostenible.org, y que es el momento de que en estos meses, cuando compremos, seamos conscientes de cuál es nuestro impacto y que tenemos la posibilidad de generar un impacto positivo apoyando a organizaciones como las que están dentro del movimiento entregasostenible.org, un movimiento que presentamos hace un año, en el CONAMA, dentro de la European Green Week, y que este año además, como coordinamos la sesión técnica y el comité técnico de e-commerce sostenible dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se ha celebrado esta semana y que finalizó ayer, tuvimos el placer y además una acción de mucho impulso, donde también una vez más Ader, que espero que luego cuente, fue también protagonista como caso de éxito en este sentido, porque somos conscientes de que Congreso Nacional de Medio Ambiente, Semana Global de RSC, la sostenibilidad está en boca de todos, consumidores, empresas, organizaciones, pero es el momento de que empecemos a apoyar a esas organizaciones que realmente lo están haciendo bien. Os invito a que entréis en el movimiento entregasostenible.org y que pongamos en valor a las que realmente están diciendo y haciendo lo que dicen. Insisto, empecemos nosotros que somos ya expertos o que tenemos una mayor sensibilidad con la sostenibilidad, con nuestra decisión de compra, que realmente seamos coherentes con eso que estamos haciendo y diciendo. Y como organizaciones en las que pertenecemos, que seamos conscientes de que hay ahí algo de incongruencia o greenwashing cuando estamos hablando de que somos sostenibles y apoyamos campañas de consumo insostenibles. De hecho, esto es un dato, ¿no? Francia ha llegado a valorar el prohibir con multas hasta 600.000 euros campañas compulsivas como el Black Friday. Seamos conscientes de nuestros impactos y de nuestra decisión de compra y qué es lo que estamos apoyando. Otra de las iniciativas que llevamos a cabo es el Pacto por la Movilidad Sostenible. Os invito también a que podáis entrar y ver en qué consiste, porque creemos que es la forma en la que trasladar también nuestro compromiso hacia los empleados, hacia los proveedores, hacia nuestros clientes y hacia toda esa cadena de valor, ¿no? Porque al final podemos hablar de los impactos que existen ya, pero ¿y qué hacemos para que eso se minimice, ¿no? Pues estos dos movimientos, cuantos menos, entregasostenible.org nos dice cómo ser un e-commerce sostenible y cómo podemos apoyar a esas empresas sostenibles, y el Pacto por la Movilidad Sostenible nos dice cómo podemos minimizar nuestro impacto en la movilidad. Una de las iniciativas que también hemos lanzado es el Toolbox de zonas de bajas emisiones, zonasdebajasemisiones.com, porque no todo el mundo es consciente de que el 1 de enero del 2023, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, más de 149 municipios van a establecer zonas de bajas emisiones. Nos va a afectar a más del 50% de la población, pero toda organización transporta o bien un servicio o un producto para ponerlo en el mercado. Por lo tanto, nos vamos a ver directa o indirectamente afectados. Y lo que tenemos que ser conscientes es que esos municipios necesitan ayuda a la hora de saber cómo establecer esas zonas de bajas emisiones. Y con ese objetivo hemos creado zonasdebajasemisiones.com, que es una caja de herramientas a modo de un Netflix que con vídeos de 1 o 2 minutos nos cuentan casos de éxito de otras organizaciones y otras zonas de bajas emisiones y otras ciudades nacionales e internacionales para que podamos entre todos avanzar más rápido, que es el objetivo
que perseguimos desde Empresas por la Movilidad Sostenible: avanzar juntos, más rápido y de forma más eficiente, consiguiendo impactos reales que nos permitan hablar de cómo estamos minimizando esa crisis ambiental. Y ya por último, ayer precisamente tuvimos la reunión de miembros de Empresas por la Movilidad Sostenible dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente y presentamos oficialmente los planes de movilidad avalados por Empresas por la Movilidad Sostenible. ¿Por qué? Porque muchas de las organizaciones, una parte de la trayectoria y experiencia que tenemos en movilidad sostenible, muchas de las organizaciones que forman parte del movimiento son expertas en movilidad y son claros ejemplos de cómo integrar esa movilidad sostenible dentro de toda su cadena de valor. Y contamos además con muchas empresas que son soluciones para esa movilidad al trabajo. Y algo que también no todo el mundo sabe es que la ley de movilidad, que está en anteproyecto, pero que se prevé se apruebe antes de final de año, establece la obligatoriedad de establecer estos planes de movilidad al trabajo tanto a empresas de más de 500 trabajadores como aquellas de más de 250 trabajadores en un turno, como áreas de gran actividad, pueden ser polígonos industriales donde hay mucha pyme también. Y es necesario, una vez más, ayudarles. Como trabajamos desde hace mucho con las organizaciones más referentes en este sentido, creemos que agruparlo todo y garantizar que cuando una organización tiene que establecer este plan, lo pueda hacer de la mejor forma posible, con los mejores, garantizando además que no sea solo un papel, sino que va a ir acompañado de acciones que realmente nos ayuden a minimizar esa huella de carbono alcance 3, que al final no deja de ser ese impacto en el cambio climático o esa medición de cómo impactamos como organización en el cambio climático, ¿no? Pues esa movilidad tiene mucho que decir en esa huella de carbono. Pues el que podamos ayudarles, no solo con el hazlo, cómo hacerlo de forma eficiente y con quién hacerlo para que realmente puedas generar impactos que te ayuden a minimizar tu huella de carbono, que te ayuden a minimizar el impacto de la movilidad de tus empleados, la siniestrabilidad, que te ayude a fidelizar a los empleados porque estés dándoles herramientas que permitan una mayor conciliación y una incluso mayor accesibilidad al puesto de trabajo, cosa que cada vez a veces es más difícil, Perdona. pues nos ayudará. May, perdona. Vamos acabando en un minutito así, que se nos tira Ya el tiempo. finalizado. Así que muchas gracias y bueno, tenéis nuestros datos de contacto, así que cualquier cosa que necesitéis, pero finalizado. Mil gracias. Muchas gracias, May. Bueno, gracias. Seguro que varias de nosotras nos ha sorprendido, ¿no?, el dato del 33% de los productos que se compran durante estos días se van a devolver. El 50% en el sector textil. 50. No sé por qué he entendido el 33, pues el 50 todavía peor. A ver si empezamos a internalizar los costes ambientales de todas esas acciones. Y nada, gracias por recordarnos la fatalidad del modelo de consumo y producción, en especial en este día negro del Black Friday. Exactamente. Y para acercarnos a las propuestas que nos comentabas. Gracias a vosotros. Gracias, May. Bueno, y sin más, pasamos a hablar con Joan Luis Rubio, que es director corporativo en marketing y sostenibilidad en ADER, empresa de servicios dedicados al transporte de mercancías. Nos hablará de acciones en la organización que repercuten positivamente en la mitigación del cambio climático y la economía circular. Joan Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me siento intimidado porque de todos los ponentes de esta mesa y de los anteriores soy el único que contamina. Entonces estoy un poco asustado por el reto. Vale, yo solo tengo una pequeña slide, pero ahora me estaba dando problemas. Si quieres ponerla tú, María, ¿puedes ponerla? Sí, ahora la ponemos. Bueno, eso lo de base. Vale, creo que para poder defender mi postura, pues lo primero es explicar quiénes somos, ¿vale? Porque no es que seamos muy populares, a pesar de que llevamos 30 años en el mercado. Son una empresa que realiza servicios de transporte con recursos dedicados.
Esos servicios de transporte nosotros le damos varias formas o podéis entenderlos de diferentes formas. Una es la distribución dedicada, es decir, poner recursos a las empresas para que hagan sus transportes. Hacemos servicio express nacional e internacional y hacemos sobre todo, que es en lo que ponemos más énfasis en el tema de la sostenibilidad, es el tema de la distribución domiciliaria del producto voluminoso. Os explico un poco cuál es el contexto, o sea, cuáles son estos servicios, porque la naturaleza de estos servicios, los diferentes clientes, los diferentes sectores, los canales, incluso los diferentes niveles de exposición o visibilidad que tienen estos servicios, tienen un impacto a la hora de decidir cuáles son las soluciones que nosotros estamos pensando, ¿vale? Por contextualizar, como hacemos todos, pues si entendemos que el cambio climático son aquellos cambios asociados al impacto humano y ese impacto humano sobre todo tiene forma de emisiones, que son los culpables de la contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos que se han mencionado en la primera ponencia y tal, pues está claro que los tubos de escape salimos en la foto siempre, es decir, las chimeneas y los tubos de escape, con lo cual no tenemos escapatoria a la hora de tomar decisiones para mitigar esa huella. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico dice que el 25% de las emisiones totales del efecto invernadero en España provienen del sector del transporte. De ese 25%, el 95% es de transporte terrestre y de ese 95%, más de la mitad es del transporte de mercancías. Con lo cual no puedo escaparme. ¿Y eso qué nos lleva? Pues a considerar que el reto que tenemos delante pues tiene una magnitud notable. Y eso sí, no existen fórmulas mágicas ni soluciones únicas. Vamos a tener que ser creativos en todo esto en la parte que nos toca, ¿vale? Desde considerar o tener claro que en la ciudad, que no todo el transporte ocurre en la ciudad, ni todo el transporte son paquetitos de e-commerce, que eso es importante saberlo, porque estamos dibujando las nuevas ciudades en función de elementos que damos por sentado y no es así. Pues tenemos que pensar que cuando vamos a un bar a tomar una cerveza o hacer el vermut, ha habido un suministro de ese canal Horeca con unos camiones pesados para transportar unas mercancías. Eso no son bicicletas, esos son camiones pesados que tienen que seguir entrando en nuestras ciudades. Si hablamos de servicios express nacional, si hablamos de distribución, por ejemplo, urbana y pensamos, mira, lo podemos paliar con distribución nocturna. Vale, pero no todos son supermercados, hipermercados, grandes superficies. Está el pequeño establecimiento que no puede abrir a las 12 de la noche porque es cuando nos va bien a los transportistas. Si hablamos del Servicio Express Nacional e Internacional, que es el que realizo y que responde a demandas urgentes no planificadas, donde, por ejemplo, puede surgir una demanda de una fábrica de automóviles en Valencia que necesita llevar unas piezas urgentes a la factoría de Bratislava y que eso es común y ocurre cada día, pues, por ejemplo, el vehículo eléctrico ya no es una solución. No es una propuesta que valga para ayudar a mitigar en ese servicio claro. Si hablamos del servicio de distribución voluminosa, que es el que realiza de forma más visible nuestra compañía, donde allí nosotros movemos neveras, televisiones, máquinas de home fitness y cosas por el estilo, pues tenemos que ser conscientes, por ejemplo, que no podemos trocear ni segmentar este servicio. Es decir, no puedo entregar una nevera en un locker, un punto de conveniencia. Tú no vas a poder ir a buscarla. Tú la quieres en tu casa. Con lo cual no puedo considerar un cargo bike o un andarín para que me haga este transporte. Y tampoco puedo ignorar que esos servicios cada vez le estamos exigiendo más. Lo quiero a una franja muy concreta de horas, no me hagas esperar en casa. Lo quiero que lo entregues en mi habitación adecuada. Lo quiero que lleve con una tarea pues, tipo sintonización o instalación o comprobación, lo que significa que hay elementos que acompañan ese transporte. ¿Por qué contextualizo todo eso? Un poco por lo que ya os he dicho. Es decir, no
Las soluciones que nuestra compañía tiene que abordar desde el punto de vista de mitigar la huella de carbono no son únicas, no es una para un único servicio, sino son diferentes servicios que tienen diferentes soluciones. Sabiendo que los niveles de consumo están creciendo y lo sabemos todos y que cada vez se necesitan más transportes de carga de mercancías, los retos en el campo de sostenibilidad y la responsabilidad son importantes. Nuestras preocupaciones son tres. La creación de valor, ese valor desde el punto de vista sostenible, que nos permita, que nos lleve a articular acciones que se desarrollen a ser posible bajo el concepto de triple impacto. Estamos trabajando en ello. Mantener nuestra actividad, porque no somos transportistas y queremos seguir siéndolo durante mucho tiempo, mantener nuestra actividad desde un propósito sostenible y social, proponiendo, eso sí, mejoras a nuestros clientes y al mercado. Y queremos desvisibilizarnos, es decir, hacernos transparentes en ese contexto urbano en el que somos hostiles, ¿vale? No nos apetece vernos. Muy brevemente, las principales líneas de trabajo que nosotros estamos desarrollando son la sostenibilidad ambiental directamente sobre el transporte, con la mejora de la antigüedad de los vehículos, la sustitución de la flota de combustión fósil por flota sostenible, aún no siendo fácil en los ejemplos que os he dado, y explorar avances tecnológicos y energéticos para prescribir la mejor opción, porque no debemos olvidar que la figura del autónomo es el percutor que mueve el transporte en este país, con lo cual las soluciones tienen que llegar hasta el autónomo. Dentro de esas líneas de trabajo también tenemos la mitigación y adaptación al cambio climático, desde sistemas de gestión de flotas con softwares que nos mejoren las rutas y no haya tránsitos en vacío. Voy a ser muy rápido. María, que me estás mirando. Por favor, mirando. Joan Luis, que ya tenemos que ir pasando al siguiente. Trabajamos en el tema de la Big Data y de la medición de la huella de carbono y la visibilidad en los clientes para que el cliente final sepa cuánto le está costando de CO2 y la parte sobre todo de eficiencias en la conducción eficiente, aparte de mejoras tanto en el front como en el off, como en el back. Solo un mensaje, la no sostenibilidad cuesta dinero, pero la sostenibilidad también lo cuesta y necesitamos que el consumidor empiece a ser consciente que tiene que pagarlo a fecha de hoy. Ya veremos si en el futuro no. Y nada más, siento el retraso. Gracias, Joan Luis, por exponer a qué retos os enfrentáis desde vuestro sector, que al fin y al cabo somos toda la ciudadanía quienes hacemos uso de este servicio. No solo sois vosotros quien contamináis, sino que al final recaen todos en todos nosotros. ¿Vale? Gracias. Bueno, y sin más, pasamos a escuchar a Cristina Canalias, Marketing Manager en Grupo Agua de Happy Agua, que se dedican al agua de microfiltrada para diferentes usos. Y nos va a hablar de acciones en la empresa para la economía circular y la mitigación del cambio climático. Cristina, cuando quieras. Sí, hola, gracias a María y también quería agradecer a Elena y a todo el equipo de ingeniería por esta iniciativa y es un placer poder compartir pues, el conocimiento y hacer un poco de pedagogía sobre la cultura del agua. ¿Me podéis compartir la presentación? Sí, vale, perfecto. Vale. ¿La podéis hacer en grande para poder verla bien? Vale, fenomenal, gracias. Pues bueno, básicamente yo os daré un punto de vista, tengo el reto de hablaros, de presentaros, ¿no? Un proyecto, nos sumergimos en el proyecto de Happy Agua, avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Vale. Os daré el punto de vista como organización, pues bien, Happy Agua es un proyecto de Grupo Agua Pollet Water Group, que tiene más de 25 años de experiencia en tratamientos de agua. Y básicamente nuestro objetivo es mejorar las propiedades organolépticas de la red pública mediante implementaciones hídricas para obtener un agua 10. ¿De acuerdo? Básicamente nuestra misión es transformar la cultura y los hábitos de consumo del agua, ¿sí?
democratizar el acceso a esa agua a todo el mundo y a hacer una gestión correcta sobre el agua potable de una forma más sostenible, eficiente y responsable. Y en esta mesa quería hablaros básicamente, como no os va a dar tiempo, y tengo el reto de ir, y yo hablo mucho, me enrollo mucho, es adecuar esa agua, pero hablaremos solo del agua de boca, el agua para beber, ¿sí? Que es un agua que está tratada y por eso evitamos una serie de pasos que os detallaré más adelante. Antes de finalizar, quería deciros, ¿sabíais que somos el cuarto país de la Unión Europea que más botellas de plástico produce y consume? Esto es un dato de la ANEAVE, que es la Asociación de Aguas Minerales de España, y lo dejo ahí, ¿no? Y también quería dejaros que se calcula que solo en España se consumen 3.500 millones de botellas de plástico al año, ¿no? Por lo cual es evidente que estamos al límite y que hay que hacer un cambio de chip, un cambio de mentalidad y hacer un uso correcto sobre la gestión del agua. ¿Vale? En la próxima diapositiva os he querido compartir las diferentes ventajas sobre beber sin plásticos, ¿sí? Y es básicamente según bueno, ya sabéis que el agua no es un bien limitado, escaso, y tenemos que tener en cuenta que según la zona geográfica donde nos encontramos, la implementación tecnológica será una u otra. Es decir, no es lo mismo el agua de Barcelona o Valencia, que es un agua dura, que el agua de Madrid o Sevilla, que es un agua blanda. Para obtener el mismo resultado, es decir, para lograr esa agua de excelencia 10, que decimos agua 10, independientemente del subsuelo, adecuamos esa agua de la red y la servimos en botellas reutilizables, ¿vale? En diferentes materiales, ya sea de vidrio, tritán, acero inoxidable. Y todo ello, ¿cuál es la ventaja? Lo hacemos sin necesidad de envases de plástico de un solo uso, ni transporte, lo que supone una mayor comodidad, ahorro económico y, bueno, aquí tengo varias cosas, pero y menos emisiones, ¿sí? Por tanto, reducimos la huella hídrica y la huella de carbono, ¿sí? Otro dato os lanzo. Actualmente comprar agua envasada es caro y poco sostenible. Imaginaros, ¿sabíais que el agua embotellada cuesta 300 veces más que el agua del grifo? Agua del grifo. Bueno, he querido en la siguiente diapositiva, quería hacer una comparativa, ¿no?, entre el agua servida en una botella de vidrio o el agua embotellada, ¿sí? Y por supuesto, hora de elegir planeta o plástico, ¿no? Mira, quería daros un ejemplo de buenas prácticas en restauración. En este caso, quería hablar del Centric, que es un restaurante situado en el Prat del Llobregat, en el cual tiene un sistema de microfiltración de agua, no filtros ni cosas raras, que digo yo, y se han ahorrado básicamente al planeta 20.000 botellas de agua de plástico de un solo uso. Este dato es un indicador que tenemos las herramientas suficientes como para prevenir esos residuos innecesarios, ¿sí? Y bien, quería hablaros también, antes de terminar, pues que hablar de la economía circular. En la siguiente diapositiva hablamos sobre dar una segunda vida al agua, es decir, recuperar proyectos en los cuales podemos asesorar sobre cómo podemos recuperar el agua de rechazo del sistema a través del sistema de microfiltración, dándole una segunda vida y puede ir o en cisternas, o de los váteres o hacer tareas de limpieza, etc. A nosotros desde Happy Agua nos gusta hablar de las 7 Rs, no de las 3 Rs que están tan de moda, ¿no?, de reutilizar, etcétera, etcétera, sino hablar de estas 7 Rs, que es lo que nos, o sea, economía circular, ¿no? Circular thinking. Aquí os he querido
transmitir, ¿no? y compartir una instalación que hemos hecho, es de otro restaurante, y ejemplos sobre economía circular. Aquí en Barcelona hay varios. Uno de ellos es el Hotel Intercontinental, que muchos conoceréis, y otro es el de Casa Amalia. Son ejemplos de buenas prácticas y hay que visibilizar esas buenas prácticas entre todos. Ahora bien, también mencionaros la huella hídrica, ¿sí? Que es el agua que no se ve, que es el agua que no vemos, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta que todos los consumidores tenemos una huella hídrica, desde la hamburguesa que comemos hasta el jersey con el que nos vestimos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que ahí también interviene el agua, es decir, el agua interviene en todos los procesos y tenemos una huella hídrica personal, colectiva y así también industrial. Si os fijáis aquí, para no alargarme mucho, pues la leche, 1000 litros de leche, para un litro hay 1000 litros de agua por un litro de leche. Solo os dejo estos datos que, bueno, si los miras, quedas en estado de shock, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros para reducir esa huella hídrica? Pues, evidentemente, en la siguiente, podemos inspirar, sensibilizar, formar y transformar. Evidentemente, hay mucho desconocimiento sobre la cultura del agua, pero insistimos en divulgar y hacer pedagogía con las 3 P's, ¿no? Que digo, a través del planeta, los procesos, las personas. Ese triple impacto económico, medioambiental y social es posible siempre y cuando haya cooperación entre todos, y debemos informar y comunicar para transformar esos hábitos hacia un modelo más consciente y responsable. Y para concluir y no alargarme más y así poder dar paso a otros compañeros y que tengan voz, las empresas debemos ser un motor de cambio y generar un impacto positivo, no solo en nuestro propio crecimiento, sino también para el planeta y la sociedad. Sabemos que es un camino largo y ambicioso, pero sabemos que no estamos solos. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias por recordarnos la importancia de reducir el uso de envases de plástico de un solo uso y de introducir en la mesa este concepto de huella hídrica, que es mucho menos conocido que la huella de carbono, del cambio climático. Muchas gracias. Pues ahora vamos un poco tarde hoy en la mesa, lo siento. Vamos a hablar con nuestro compañero Arnau Domènech, que nos va a hablar del programa voluntario de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat. Este es un programa, bueno, es una propuesta para incentivar a entidades sociales a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias, Arnau. Hola, iré bastante rápido. La Generalitat en el 2015, una de las cosas que vio es que muchas organizaciones ya estaban compensando, ¿no?, su huella de carbono, pero tenían que hacerlo sí o sí en terceros países. No tenían proyectos para compensar aquí. Entonces, a través de un acuerdo de gobierno, impulsó este programa voluntario de compensación de gases de efecto invernadero, que está destinado a 2 actores, digamos, 2 actores principales. Tenemos los promotores, que son los que implantan los proyectos, y los compradores. En este sentido, como ha comentado mi compañera María, los promotores tienen que ser entidades sociales. Por ejemplo, fundaciones, bancos de alimentos, ONGs. No pueden participar, por ejemplo, una sociedad anónima. Entonces, estas entidades sociales tienen a su disposición unas 11 metodologías de cálculo de reducción de emisiones. Por ejemplo, si instalan placas solares o si están en contra del derroche alimentario, como por ejemplo hacen los bancos de alimentos, o rehabilitación de edificios, etcétera, etcétera. Si quieren participar en el programa, tienen acceso a estas metodologías que en el fondo
son unas hojas de cálculo de Excel muy sencillas, muy prácticas. Si tienen problemas para rellenarlas o a lo largo del proceso, disponen de apoyo técnico, en este caso yo y algunos más. Y entonces se calcula cuántas emisiones prevé que reduzca su actuación. Y esto dura 4 años. Entonces, por cada tonelada que han reducido, pueden venderlo por 10 euros, ¿no? Una tonelada es un crédito. Estas toneladas anuales tienen que ser verificadas externamente por auditores. Y es aquí cuando entra el segundo actor, que son los compradores. Los compradores, a diferencia de los promotores, no tienen por qué ser de Cataluña exclusivamente o que estén instalados aquí y tal. Es decir, cualquier organización, empresa privada e institución pública, no tiene por qué ser una entidad social, puede compensar su huella de carbono comprando estos créditos emisiones. Y esto tiene 2 beneficios principales. Es decir, estás compensando tus emisiones y también estás ayudando a entidades sociales. Y como sabemos, aquí en Cataluña, pero no solo en Cataluña, sino en España en general, las entidades sociales tienen mucho peso en la comunidad y llevan tareas que son muy esenciales. Vendiendo estos créditos, las entidades sociales no van a recuperar la inversión, no van a recuperar la inversión de haber instalado unas placas solares, pero sí que les estamos ayudando a recuperar parte del dinero y a continuar llevando a cabo su proyecto social. Y esto es todo. Ahora compartiré por el chat correos y contactos por si hay alguien que esté interesado y ya está. No me alargo más. Merci. Gracias Arnau por ser breve. Lo siento que vamos muy tarde en esta mesa y bueno, gracias Arnau por explicarnos esta propuesta, ¿no? Para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las entidades sociales. Bueno, y pues os quería dar las gracias a todos los ponentes, a Mar Gómez, a May López, a Joan Luis Rubio, a Cristina Canalias y Arnau Domènech. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos y poder escuchar vuestras ideas y conocimiento y reflexiones en torno al activismo ambiental, a las acciones por el medio ambiente.